apuntes de las clases que tuvieron con el doctor, de su libro, de sus diapositivas, revisen esta parte. O sea, tampoco es que se queden solo con lo mío. Capaz si hay algo acá que hay que agregar, algo que dijo el doctor, em, etcétera. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo que siempre pregunta, pero acá lo que ustedes tienen que hacer es obviamente leer y releer, pero buscar en su libro qué más pueden agregar a esto, a este cuadro. El nucleolo, qué más aparte de los ribosomas, los centriolos, qué más aparte de esa función. Tal vez hay alguna función más, tal vez hay algo más que hace, que tiene, que contiene, de que se encarga. Entonces revisen esta parte específicamente de la clase del doctor. Sí, más que todo el temario de primer parcial, específicamente den la importancia a esto, a las organelas, de acá, a eso también, la distribución de los líquidos. Esto no, esto no, esto no, esto puede ser, que espero que le hayan tomado foto. Esto no, esto era para su primer parcial, igual se los mencioné por si acaso, y esto sí, obviamente que sí. ¿Ok? Ahora tomen un vasito de agua, respiren un poquito y antes de pasar al otro tema que es sangre, vamos a ir resolviendo unas cuantas preguntas de exámenes para que vayan descansando. Entonces, bueno, vamos. Ahí me pasaron el examen final del 2023, importante, muy importante, sobre todo tener los exámenes de años recientes. Vamos, vamos, estamos fresquitos. ¿En qué lugar de la célula, este es del 2023, por si acaso, en qué lugar de la célula se encuentra almacenado los cromosomas y los genes? ¿En qué lugar de la célula se encuentra almacenado los cromosomas y los genes? Bueno, así es el doctor. Hay cosas que, lo que les digo, va a preguntar algo de acá, de este cuadro. Lo que tienen que hacer es repasar las diapositivas, su libro y sus clases, sus apuntes específicamente de esta parte. Acá, por ejemplo, yo no les puse en alguna parte, si ustedes ven, sobre el almacenamiento de los cromosomas y los genes. Sin embargo, se puede ir descartando ciertas organelas. Em, Alguien acá marcó el citoplasma, está mal, claramente está mal. No sé si tengo acá una foto de una célula, no me gusta mucho esto, pero bueno, este es un tipo de célula que tenemos en el cuerpo. Le falta, ¿no? Acá le falta la membrana plasmática. Pero bueno, ¿qué tiene una célula normal? Ups. Ay, deme un minuto, chicos. Disculpas. Seguimos. Esto de acá. ¿En qué lugar de la célula se encuentra? A ver, ¿quién puede responder esto, chicos? Em, ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? Alguien, por favor, hable. Por la foto que nos mostraste, yo creo que en el nucleoplasma o en el nucleolo. Con eso no lo sé. Ok, ¿qué dicen los demás? Yo digo el nucleolo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Chicos, son más de 100. Yo pienso que en la cromatina. Ok, ¿qué dicen los demás? Unas dos respuestas más. En la cromatina. Mm, ok, ¿alguien más? ¿Una última respuesta?
Bueno, esto no está en el cuadro como tal, pero lo que les decía es que por descarte se puede llegar a una respuesta correcta, ¿sí? Sin embargo, vamos a agregar este concepto al cuadrito en caso que repita esta pregunta en el examen. También ha pasado, no sé qué año, creo que hace 3 años, que el doctor, que veníamos revisando, repasando con los chicos exámenes finales pasados de años anteriores y les repitió tal cual el mismo examen. A veces es así, como que el doc no tiene tiempo y tiene tantos exámenes finales y repitió del 2018, 2019, no recuerdo. Y justo habíamos repasado con los chicos exámenes más antiguos porque nadie tenía uno del año pasado, justo de su año. Y me dijeron que se les repitió el examen igualito. Entonces, uno eso y otro puede sacar examen. Bueno, yo sacaría examen, preguntas de un examen reciente, ¿sí? Vamos a agregar esto al cuadro. Bueno, entonces, esta célula tiene varias organelas. Acá le falta su membrana, que claramente es lo que les venía diciendo, es una pared, imagínense una pared de ladrillo que está rodeando todo. Dentro de la membrana tenemos el citoplasma, que es como, digamos que este espacio blanco de acá, el citoplasma. En el citoplasma están ubicadas la mayoría de las organelas, que, que vendrían a ser, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, eso de acá es el rugoso. ¿Qué más? El núcleo está ahí dentro del citoplasma. Tenemos a una mitocondria por acá. Imagínense, esta no es una célula completa, no sé si tengo otra foto. Los ribosomas, que están como ahí bordeando al núcleo, pero están dentro del citoplasma. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra organela más tenemos? Tenemos al núcleo, importante, el núcleo, que dentro del núcleo hay un nucleolo, pero en el núcleo nosotros tenemos al nucleoplasma, o sea, lo mismo que acá, que es citoplasma, acá tenemos al nucleoplasma. Y en el nucleoplasma está la cromatina. Dentro dentro del núcleo tenemos el nucleolo, que tiene otra función diferente al núcleo. Y que lo que quiero decir es que si algo que se encuentra dentro del nucleolo no es lo mismo a decir que se encuentra dentro del núcleo. O sea, ya sé que el nucleolo sí está dentro del núcleo. Por ende, si yo pregunto la función del nucleolo o algo que contiene el nucleolo, em, la respuesta tiene que ser nucleolo, no puede ser núcleo. No sé si se entiende. Yo sé que está dentro del núcleo, pero estamos hablando específicamente de una organela que está dentro de otra, ¿sí? Entonces es como decir, no sé, ¿dónde está el nucleolo? Ah, en el núcleo, pero el núcleo está dentro del citoplasma. Y si digo que está dentro del citoplasma, ¿no sería lo mismo? No, ¿sí? No es lo mismo. Esta tiene su función y aun si está dentro del núcleo, que esta está dentro del citoplasma, tiene su propia función y está dentro del núcleo y ya, ¿sí? Ahora, por descarte, habíamos dicho que el nucleolo, y yo les había dicho que no sé qué año, preguntó, ¿cuál es la organela que se encarga de formar los ribosomas? El nucleolo, que es esta de acá. Los centriolos, que me parece que también estaba ahí como una centriolas, sí. Los centriolos se encargan de la división celular. La cromatina, que contiene al ADN y proteínas al ácido desoxirribonucleico y proteínas que por si acaso el ADN no es lo mismo que cromosoma, no es lo mismo que gen, ¿sí? ¿Qué más? El nucleolo
que les acabo de mencionar, que se encarga de los ribosomas, los centriolos de la división celular, el citoplasma que se encarga de sostener a la mayoría de las organelas, la cromatina que se encarga de contener al ADN y a las proteínas que están ubicadas dentro del núcleo, pero esta cromatina está también dispersa en el nucleoplasma. ¿Qué me queda? El nucleoplasma, ¿sí? La respuesta correcta acá era nucleoplasma. El nucleoplasma, que vendría, no es una buena imagen de una célula, pero se las voy a conseguir otra como para que se les quede más claro. Entonces tenemos citoplasma y nucleoplasma, que está, el núcleo tiene tiene como su propio contenido. Esto está como lleno de líquido que también tiene organelas ahí en su interior. Tiene el nucleolo, tiene la cromatina, que la cromatina, ¿cómo les puedo explicar? O sea, es como tubos así largos y enrollados, que dentro de los tubos está el ADN y las proteínas específicamente. Solo esas dos, la cromatina, si ven, ¿sí? Pero la cromatina está ahí en el nucleoplasma. ¿Qué también está en el nucleoplasma? Los cromosomas y los genes en el nucleoplasma, dentro del núcleo. Y acá es algo que vamos a agregarlo, se los voy a agregar y se los voy a volver a poner, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el año pasado preguntó el nucleoplasma. ¿Qué puede preguntar este año? Puede preguntar de la cromatina, que ya sabemos que les acabo de decir que contiene, que es esto de acá, que para que ustedes se imaginen, para que tengan una idea, no sé cómo más hacer, decir, dibujar, para que puedan entender. La cromatina son como tubos largos, que dentro de estos tubos está el ADN y están las proteínas, que tienen que saber eso y que está dentro del nucleoplasma. Está ahí también en el agua, pero del nucleoplasma, no del citoplasma, del nucleoplasma. ¿Qué puede preguntar este año también? Puede preguntar la función del nucleolo. ¿Y qué hemos dicho que era la función del nucleolo? Que contiene también proteínas, otro tipo de proteínas. Miren que la cromatina también. Hay un montón de proteínas, chicos, una clasificación enorme. Contiene proteínas también, contiene el ácido ribonucleico, que es algo que no contiene la cromatina, solo el nucleolo. Pero lo más importante del nucleolo es que tiene los ribosomas. Contiene a los ribosomas. Entonces, el nucleolo, ¿en qué lugar de la célula se encuentran los ribosomas? Dos puntos, nucleolo. ¿En qué lugar de la célula se realiza o qué organela de la célula se encarga de la función de la división celular? Los centriolos, ¿sí? ¿Y dónde está ubicada las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, liso? En el citoplasma, ¿ok? Entonces acá, ¿cuál era la respuesta, chicos? Nucleoplasma, ¿ok? Marquen nucleoplasma. Ah, no sé si les pasé ese examen. Les voy a pasar ahora, tranqui. No se preocupen. Siguiente. Así para descansar y luego volver a los otros temas. Cuando ocurre crecimiento desorganizado de una célula en un tejido en trastorno ¿cuál es la respuesta, chicos? Por favor, acabamos de verlo. Displasia. Displasia, muy bien, displasia. Acá su compañero marcó mal y no estaba difícil, si se ponen a pensar, no estaba difícil este examen. Entonces, recalco, por favor, por el amor de Dios, tómenle una foto a esto, a los que acaban de llegar, a los que acaban de entrar, tómenle una foto y memoricen este cuadro. Y aquí agréguenle obviamente lo de nucleoplasma, que si vuelve a repetir, no creo que se equivoquen, porque acabamos de decir que el nucleoplasma se encarga de contener a los cromosomas y a los genes. Ahora, este cuadro de acá, de todo este tema, chicos, no se maten memorizando esto de acá, difusión, permeabilidad. Esto tenían que hacerlo en su momento. Igual ahora no va a entrar, muy poco probable que entre. Lo que se tiene que matar memorizando, repasando, es este cuadro de acá. Ay, pucha, este de acá, organelas, lo que les acabo de mostrar.
y este cuadro de acá. Por el amor de Dios, memoricen esto, ¿sí? Tómenle foto, impriman, dibujen, escriban, por favor, sobre todo lo que está en amarillo. Incluso se los puse en como memotecnio en grande, como displasia desorganizado, o sea, la D con la D les dije, ¿no? Des, crecimiento desorganizado. Bueno, no hay más, o sea, esto, con tal que ustedes se memorizaran ese cuadro, como que ya lo tenían. Bueno, entonces acá la respuesta muy bien, era displasia. Miren que de todo lo que les acabo de explicar, chicos, de las proteínas de transporte, de las fibras musculares, solo entró estas dos preguntas, nada más. Y luego ya se pasa a otro tema de cardio. O sea, ven la importancia, o sea, lo que les digo, no se maten estudiando incluso lo que les acabo de explicar de las proteínas y demás. Esos dos cuadros es súper importante. Pero bueno, nunca podemos estar exentos a todo, ¿no? A veces el doctor siempre viene con nuevas preguntas. Esto de que tercer parcial, no, no sé si tengo algo más por acá. Acá de otro examen. Cuando existe crecimiento celular desorganizado. Miren que ya preguntó en años anteriores. O sea, el que dio examen el año pasado ya tenía esta pregunta regalada si hubiera estudiado exámenes pasados. Pero no se confíen solo de los exámenes pasados. O sea, no es solo tenerlos, hay que resolverlos y analizarlos y anotar. No solo es, bueno, esto hace referencia a esto. No, eso te obliga a estudiar el término, el concepto de los demás, de las demás respuestas, de anaplasia, de metaplasia, de hiperplasia, de neoplasia, ¿sí? Miren que acá ya había preguntado el doctor, cuando existe crecimiento celular desorganizado, se llama displasia. O sea, con tal que mi memotecnia les hubiera servido acá. Entonces, inmediatamente ven esto, sin dudar, marquen esto. A ver, ¿qué más? Son sistemas de regulación homeostático. Esto fue un examen final, no sé de qué año, creo que 2018, 2019. Son sistemas de regulación homeostático de las funciones corporales. ¿Cuál es la respuesta acá, chicos? Vamos, acabamos de verlo recién. Vamos, chicos, acabamos de verlo. Eran dos sistemas, uno que actúa rápido y otro que actúa lento. Nervioso y Nervioso y endocrino. Claro, Nervioso y endocrino. sí, sistema esos dos. nervioso y sistema Sí, muy endocrino. bien. Sí, chicos, o sea, no se olviden. Solo son dos sistemas que se encargan de regular y de hacer que nuestro cuerpo esté en homeostasis, esté en equilibrio. El sistema nervioso que actúa a través de impulsos nerviosos, que actúa rápido. Y el sistema endocrino que actúa a través de hormonas y actúa lento. Acá tenían que marcar dos respuestas. Encerrar esto de acá. Después que termine la clase les paso, chicos. Les paso y ustedes van a poder marcar con su lapicero, con su resaltador las respuestas. Pero tienen que marcar esta y esto. ¿Ok? Si vamos bajando, si se dan cuenta, no hay más. No hay más. Bueno, acá tenemos una, a ver, de lo que vimos. Son componentes que no corresponden al líquido extracelular. ¿Quién me puede decir la respuesta? Acabamos de ver, 60% de mi cuerpo es agua. De ese 60%, el 40% es líquido intracelular y el 20% es líquido extracelular, también llamado medio interno. Hemos dicho que el líquido extracelular se clasificaba en tres partes. Era intersticial, plasma y transcelular. Transcelular también llamado tercer espacio, que representaba el 1%. Bueno, más que saber los porcentajes, con tal que se sepan la clasificación, ya estamos, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta acá? Que no corresponde, excepto, ¿cuál es? Líquido intracelular. Muy bien, muy bien. Bueno, eso nos obliga a regresar acá y a que le tomen una foto a este cuadro nuevamente. ¿Dónde está? Por favor, chicos, tomen una foto a esto, ¿sí? Esto también es importante. Yo igual lo preguntaría. Esto me parece importante.
de todo lo que acabamos de ver, estas tres diapositivas son importantes. De nuevo, 60%, 40% intracelular. Aunque yo no lo crea, hay mucha agua dentro de la célula. Líquido extracelular es igual a medio interno, es lo mismo. Líquido extracelular es igual a medio interno. Y nada, líquido extracelular se divide en intersticial, o sea, entre las células, plasma y líquido transcelular. Repita, líquido extracelular es igual a medio interno y se divide en tres clasificaciones. Hace referencia a tres lugares, al líquido intersticial, al plasma y al transcelular, también llamado tercer espacio. Bueno, entonces acá no corresponde. ¿Qué tenían que haber marcado? Intracelular. Ahí ya lo dijeron. Muy bien, chicas, ¿sí? Chicas y chicos. Creo que hay chicos también. Entonces, estos tres hacen referencia al extracelular. A ver, ¿qué más podemos repasar de acá? Más o menos ahí para ir de a poquito acelerando. Ven, chicos, que hasta donde hemos visto, no se rompan la cabeza estudiando fibras musculares, si los que ya estaban estudiando o los que pensaban estudiar mañana pasado, fibras musculares, proteínas transportadoras, más los cuadros que les dije. Obviamente los que están yendo por el 100 y que ya tienen buena nota, si quieren repásenlo, pero hay otras cositas más importantes, ¿sí? Hasta ahí más o menos vamos bien. Hay muchas cosas que preguntar. ¿Qué más? Creo que vamos a pasar a sangre rapidito. Esto igual, no recuerdo de qué año fue. Bueno, a ver, ahí repasemos. Son procesos vitales básicos del organismo vivo. Bueno, como último, que lo que les decía, procesos vitales, que eran 5. Crecimiento y desarrollo, sí. Ojo, me pregunta excepto. Uno de estos es incorrecto. Control genético y reproducción, sí. Metabolismo y nutrición, sí. Procesos de retroalimentación. Este es el excepto. Pero ¿cuáles son las correctas? ¿Cuáles son los procesos vitales básicos? Son 5. Acá su compañera lo anotó. Crecimiento y desarrollo, diferenciación y adaptación, metabolismo, movimiento, respuesta, control genético y reproducción. Entonces el falso es este de acá, ¿sí? Siguiente, cuando hay crecimiento celular nuevo y excesivo se llama, inmediatamente ustedes ven la palabra nuevo, es neo. Busquen la palabra neoplasia. Y a ver, ¿qué más? Si hay algo más. Pasaremos al siguiente. Bueno, parece que por ahí ya vamos acá. ¿En qué organela o lugar estructural de la célula se forman los ribosomas? Chicos, lo que acabamos de ver, ribosomas. Nucleolo. Nucleolo, sí. Miren que acá no sé de qué año fue esto, pero tienen que repasar todo. El año pasado preguntó el nucleoplasma, o sea que este es su año, chicos, este año o pregunta de centriolos, o puede preguntar de cromatina, o puede repetir esta pregunta. Así que, por favor, estudien las organelas y sus funciones. Son componentes del compartimiento extracelular. Repetimos, estudien eso. ¿Cuáles son, chicos, estos? Esto me parece que anotó su compañera, porque creo que el doc solo preguntó medio interno, plasmático, transcelular e intersticial. Y ustedes saben que son 3, pero miren qué de malicioso es el doctor. Les puso 4 para que ustedes se confundan, pero en realidad, este medio interno, porque a ver, regresemos al cuadro, para los que no les ha quedado claro, o sea que hay que repetir una y otra vez, ¿sí? Hemos dicho que el extracelular se divide en 3, 1, 2, 3, intersticial, plasma y transcelular. Pero acá tengo 4 opciones, o sea, ¿qué está mal? No, no es que algo está mal. Acá el doctor, esto, olvídense de esto puso su compañera, porque el doc solo puso medio interno.
por malicioso, por mañoso, puso esto acá. Bueno, esto era para confundirles claramente, porque les acabo de decir, medio interno es igual a extracelular. Medio interno igual a extracelular. Entonces, no tenían que marcar esto. Seguramente alguien de ese año marcó esto pensando que era el incorrecto. Pero no, estaba bien, porque esto hace referencia al líquido extracelular. Sí, entonces son componentes del compartimiento todos. O sea, esta es la clasificación. Todo esto habla del líquido extracelular o del espacio extracelular. ¿Se entiende? Por favor, digan sí o no, no entiendo. Sí se entiende. Ok, bueno. Acá preguntó otro, cuando ocurre crecimiento celular nuevo y excesivo, crecimiento celular nuevo y excesivo se llama neoplasia. Ya repetimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos a sangre. Me parece que nos vamos a sangre rapidito. Eh, Acá hay otras preguntas, pero nos vamos a pasar a sangre. Ya, ahí descansamos un ratito. Son procesos vitales básicos. Lo mismo, lo que acabamos de ver. Procesos vitales básicos. Hemos dicho que son 5. Te está preguntando el excepto. ¿Cuál no es? Crecimiento y desarrollo, sí. Control genético y reproducción, sí. Metabolismo y nutrición, sí. ¿Cuál no? Bueno, si no se acuerdan, otra vez. Resuelvan a conciencia. Si no se acuerdan, vuelvan y repitan, 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 ¿sí? Homeostasis y líquidos, nada que ver. Acá no, ¿sí? Entonces, este era el excepto, esto de acá. O sea, contar que ustedes sepan estos 5 en su cabeza, cuando ustedes lean la pregunta y vean que no hay esos 5, no está dentro de los 5 que memorizaron, esa es la incorrecta. Eh, Eso de acá también. Bueno, eso eh, les había dicho que no es tan importante, pero bueno, este año preguntó. Igual, por si acaso tómenle una fotito, si tienen tiempo lo leen, pero concéntrense más en lo que vimos ahora. Mecanismos homeostáticos de los sistemas. Ya les he dicho que los sistemas están en la punta de la pirámide, es el cherry de la torta. O sea, hay muchos tipos de sistemas que tienen diferentes funciones. Acá los clasifica de acuerdo a su función, a lo que realizan para que el cuerpo esté en equilibrio. Los sistemas de transporte de líquido se encarga el sistema cardiovascular, el corazón. ¿Por qué? Porque bombea sangre y a través de la sangre, que la sangre es como el mar, digamos, o sea, está lleno de agua, hace que por la sangre se transporte todo, la glucosa, proteínas, enzimas, hormonas, por la sangre viajan, chicos, ¿sí? Viajan todas las células, sustancias, hormonas, todo. Entonces es un sistema de transporte, sistema cardiovascular. El sistema de origen de nutrientes en el líquido extracelular. ¿Qué sistemas se encargan de los nutrientes? Respiratorio, digestivo, el hígado y el locomotor. Sistemas de eliminación de productos finales. El sistema respiratorio, aunque ustedes no crean, cuando respiramos, cuando exhalamos, eliminamos, perdemos un poco de agua. Ya sé, no es un agua así como el agua que conocemos, que tocamos cuando nos bañamos. Es como el vapor, digamos, pero se pierde agua, se elimina productos a través de la respiración. Renal por el riñón, no, la orina, que elimina los desechos que no necesita el cuerpo. Tegumentario por la piel, nosotros también perdemos agua, se van las células muertas. Bueno, sistema de regulación de las funciones corporales. Acá está la respuesta de las preguntas, igual lo que yo les venía diciendo.
sistema de regulación de las funciones corporales, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Sistemas de protección del cuerpo, inmunitario y tegumentario. Sistemas de reproducción, eso está fácil. Bueno, ¿qué tienen que saber de acá? El 2, que es la pregunta que acabamos de leer ahora, el sistema de origen de nutrientes. Respiratorio, digestivo, bueno, el hígado entraría dentro del digestivo, pero en la diapo del doctor estaba así. Locomotor, sistema de eliminación, regulación. Esto acá también fue pregunta de examen. Muchas veces vamos a marcarlo como rojito. Regulación, sí. Vamos a marcarlo. Bueno, ¿qué tienen que saber de este cuadro? El 2 y el número 4. Regresamos a la pregunta que me preguntó. Sistema que aporta nutrientes. Nutrientes. Bueno, hemos dicho que el sistema respiratorio y el sistema digestivo, pero también nos habla del sistema locomotor, que hace referencia a los huesos. Sin embargo, el sistema tegumentario es un sistema de protección solamente. No, no, no aporta nutrientes, ¿sí? Entonces acá la respuesta era el sistema tegumentario. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, chicos? Sí. Ok, bueno, por si acaso, solo por si acaso, locomotor hace referencia al sistema musculoesquelético, ¿sí? O sea, huesos y músculos. Por eso no está como tal, pero locomotor entre paréntesis esquelético, si ustedes quieren. Este aporta nutrientes. Bueno, son organelas membranosas funcionales de la célula, excepto. Son organelas membranosas funcionales de la célula. Este examen parece que es un poco antiguo. Bueno, ¿cuál creen que es la respuesta, chicos? El nucleolo. Maybe. Bueno, ¿qué dicen los demás? O sea, esto, organelas membranosas. Está diciendo que son organelas que tienen su propia membrana, digamos, para que entiendan. Excepto las mitocondrias tienen su propia membrana. Son chiquitas, pero tienen su propia membrana. El retículo también. Los órganos de Golgi o aparatos de Golgi, que es lo mismo también. Sin embargo, el nucleolo no tiene su propia membrana. El núcleo sí, pero el nucleolo no. El nucleolo está ahí nadando sobre el núcleo. Mientras que en el citoplasma, que también están las organelas nadando, pero tienen su propia membranita, ¿sí? Así como la célula tiene su membrana alrededor, las organelas que están en su interior tienen sus propias membranas. Sin embargo, el nucleolo depende mucho del núcleo. Es como su hijito, para que entiendan. Y no tiene membrana, ¿ok? Entonces acá el excepto sería el nucleolo. En caso que les repita, son organelas membranosas que tienen membrana. Son organelas, en otras palabras, les está preguntando, son organelas que tienen membrana, excepto el nucleolo. ¿Qué más? Acá había una.
Son factores que influyen la difusión por membrana celular, excepto, esto lo acabamos de ver, ¿no? Las que influyen en la difusión, lo que les decía que si les da tiempo estudien y si no, primero lo que ya vimos. Factores que influyen en la difusión, se lo puse en rojo para que no se confundan con esto de acá al lado. ¿Qué factores influyen en la difusión de la sustancia? La permeabilidad de la membrana, la diferencia de concentración, el potencial eléctrico de la membrana y la diferencia de presión. Son 4. Permeabilidad de la membrana, sí. El potencial eléctrico de la membrana, sí. La diferencia de presión, sí. Y el espesor. El espesor de la membrana no hablamos eso. Pero bueno, como dice, como acá casi todo es membrana, pues el doctor quería confundirles porque los factores que afectan la permeabilidad dependen de la membrana y del ion y esto les metió acá, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer para no caer en sus trampas? Memorizar esto o esto de acá. En el caso de ustedes, en su lugar, yo memorizaría esta que es más cortita. Y esto de memoria. Y si yo sé, o sea, si yo me sé todo esto, lo que no esté acá es incorrecto. ¿Ok? Entonces vamos a membrana, vamos a pintarle otro colorcito. Permeabilidad y potencial de la membrana, nada más. Y diferencia, pero de concentración y de presión. Entonces, de membrana, solo potencial y permeabilidad. Potencial y permeabilidad. Y la diferencia de presión. El espesor, nada que ver. Entonces, el excepto acá sería el espesor. ¿Ok? Son propiedades importantes del tejido muscular. Bueno, estas son preguntas que no creo que les pregunte, pero bueno. El tejido muscular tiene funciones y propiedades. Se los puse así como para que no se confundan. No piensen que las propiedades son las funciones y que las funciones son las propiedades. Son cosas diferentes. ¿Sí? Así que si quieren, igual, memorícenlo. Ahí se los puse como en rojito algunos memotecnios que tal vez ustedes podrían crearse en la cabeza y memorizar. Las propiedades del tejido muscular son 4 y sus funciones también son 4. Las propiedades. ¿Sí? Vamos a ver sangre, corazón. Vamos a ver lo más importante, ¿sí? Bueno, fisiología cardiovascular, sangre. Sobre todo pregunta más ciertas cositas que les voy a decir y de sangre, pero de corazón, de cardíaco, igual hay cosas por ahí que no sé si en su momento lo estudiaron, esperemos que ahora lo puedan entender bien. Bueno, la sangre se va a dividir en dos componentes. Plasma, 60%, que hemos dicho que el plasma es agua, que forma parte del líquido extracelular. Y los elementos formes, o sea, el peso dentro de este agua. El plasma va a formar el 60% y los elementos formes el 40%. No tienen que saber el porcentaje, solo eso. Quédense componentes que forman la sangre. El plasma, que es el agua, y los elementos formes, que son células, ¿sí? ¿Qué células? Bueno, células como los glóbulos rojos o eritrocitos, que es lo mismo. Lo mismo. Glóbulos blancos o leucocitos, que es lo mismo. Las plaquetas o trombocitos es lo mismo, chicos. Estas son cosas que tienen que saber porque son personal de salud y porque el doctor también siempre les pregunta les pregunta trombocitos y ustedes lo conocen solo por plaquetas. Y cuando les dicen trombocitos piensan que es otro tipo de células. Pero tienen que saberlo, chicos. Y está bien que les pregunto porque la verdad es que van a trabajar con esto toda su vida.
sobre todo los que se dediquen al laboratorio, así que tienen que dominarlo. Elementos formes, de nuevo, hace referencia a 3 tipos de células: glóbulos rojos o eritrocitos, que son lo mismo, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas o trombocitos. Acá tenemos una muestrita de sangre. Cuando se le toma la sangre, el peso se va abajo. Miren cómo el peso se va abajo, chicos. Esos son los elementos formes, las células. Y miren cómo el plasma se ve así. O sea, el plasma se ve como, porque es agua, es agua. El plasma se ve, sube, es como un color aceitoso más o menos. No tiene esa consistencia, ojo, pero miren cómo cuando ustedes lo ponen en un tubo de ensayo, miren cómo se ve. Plasma sanguíneo, la fracción líquida. Lo que les dije es agua. Los glóbulos blancos y plaquetas generalmente es lo que está ahí en medio, no sé si se ve en la imagen, pero bueno. Muy poca representación y los glóbulos rojos un montón, sí. Bueno, ¿qué tienen que saber ustedes? Hablando específicamente de los elementos formes, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ahora vamos a hablar de estos dos primero, de la diferencia de estos dos, de los glóbulos rojos que tienen un gran peso, como hemos visto en el tubo de ensayo, los glóbulos blancos, que lo podemos clasificar, glóbulos blancos o leucocitos, ojo, es lo mismo, que lo vamos a dividir en 2 grupos, y esto sí es pregunta de examen. Los granulocitos y los agranulocitos. ¿Por qué se llaman así? Porque estas son células que cuando ustedes lo ponen al microscopio, cuando hacen un raspado y lo llevan al microscopio, no sé si lo vieron en este año, en el microscopio se ve a estas células, a estos glóbulos blancos, que hay algunas que tienen como granitos en su interior, tienen como puntitos. A esas, el que ha descubierto esto ha decidido llamarlos como células, como granulocitos, ¿sí? Y luego hay otro tipo de células que viendo en el microscopio se dieron cuenta que también son glóbulos blancos, pero no tienen estos granulocitos, no tienen estos granos, no tienen estos puntos en su interior. Y decidieron llamarlo como agranulocitos. Recuerden toda la vida, chicos, para salud, todo lo que lleva a adelante significa sin, o sea, a es igual a sin, a no tiene. Vascular, tejido avascular. O sea, tejido vascular es un tejido irrigado por vasos sanguíneos. Tejido avascular es un tejido que no tiene irrigación, no tiene vasos sanguíneos. Por eso la palabra delante a hace referencia a sin o no, no tienen, sin granos, sin granulocitos, ¿sí? Eso, por eso es que se llama así esa clasificación. Los granulocitos tenemos 3: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Ahora vamos a ver las funciones, que eso es la pregunta de examen. Y los agranulocitos son 2 toda la vida, son 2: monocitos y linfocitos. Y miren que acá en los linfocitos tenemos 2 células, una célula como color celeste y otra color naranja. Es porque los linfocitos se dividen en 2: linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B van a dar origen a las células plasmáticas, pregunta de examen. Igual ahora lo vamos a ver. La hematopoiesis, poiesis, la formación, el génesis, sí, el nacimiento de estas células de la sangre, de dónde, cómo es que viene, de dónde es el origen. Bueno, en la médula ósea, nosotros que ustedes saben, no me acuerdo si lo vi con ustedes, en el hueso tenemos la corteza y lo de adentro que es la médula ósea, ¿no? Los huesos. Bueno, la médula ósea, la parte interna del hueso, tenemos unas células muy importantes. La más importante de todas, la célula madre hematopoyética, que miren que da origen a todo, por eso es célula madre. Esta célula madre, que está en la médula ósea, va a dar origen a 2 hijas. Digamos que esta es la abuela. Célula madre, la célula madre, la abuela, la superior. Va a dar origen a 2 hijas, la célula madre linfoide y la célula madre mieloide. ¿Ok? Linfoide, mieloide. Bueno, la linfoide va a dar origen a linfoide, por eso se llama así, porque da origen a los linfocitos. Y lo que les acabo de decir es que hay 2 tipos de linfocitos, los linfocitos T
y los linfocitos B, que lastimosamente tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque los linfocitos B van a dar origen a células plasmáticas. Típica pregunta de examen que puede entrar muy probablemente en el final. Yo lo pondría porque es importante y lo van a ver más adelante también. La célula plasmática, ¿de dónde nace? ¿Quién da origen a la célula plasmática? El linfocito B. Bueno, el linfocito T, nosotros cuando somos pequeños tenemos un órgano pequeño que está en el mediastino anterior que se llama timo. Cuando crecemos esto se pierde, ¿sí? Lo perdemos. Bueno, este timo que está en los niños, por ejemplo, esta célula madre linfoide va a ir a este timo, va a ir a este órgano y va a hacer que en el timo se produzca esta célula, linfocito T. Timo T, linfocito T, como que hereda la T, ¿ok? Si es que les pregunto de dónde se origina el linfocito T, solo acuérdense de la T, ¿ok? Porque el linfocito B no se origina del timo. Ojo, 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 chicos. El linfocito B se origina directamente de la célula madre linfoide. Bueno, sin embargo, no sé si es algo que pregunte. Lo que les dije, esto sí es importante. Pregunta de examen. Esto de acá abajo. Siguiente, la célula madre mieloide, el otro tipo de célula, ¿qué va a pasar? Va a dar origen al restante de células, es decir, a los eritrocitos que hemos dicho que es o que son los glóbulos rojos, que son lo mismo. Cuando ustedes vean en las muestras de laboratorio que diga eritrocitos o que diga glóbulos rojos, es lo mismo, ¿sí? No es que son células diferentes. Recalco, recalco para que se les quede. Da origen a los megacariocitos, da origen a los monocitos, y los monocitos dan origen a los macrófagos, así como los linfocitos B dan origen a las células plasmáticas. Los monocitos también hacen lo mismo, dan origen a los macrófagos, ¿sí? Igual, pregunta de examen, los macrófagos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿De dónde surgen? ¿De quién? De los monocitos. Y los monocitos de la célula madre mieloide. Los granulocitos, que acabamos de decir, que son tres, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, ¿ok? Es un montón, yo sé, pero lo que les digo siempre, con tal que ustedes sepan o sea, lo de arriba, que es más poquito, con tal que se sepan bien de memoria, lo de abajo pertenece a la célula madre mieloide. Entonces, ustedes memorícense una sola, aunque sea, y lo demás pertenece al otro tipo de célula. Bueno, continuamos. Esto fue pregunta de examen en su primer parcial. Ahora no sé si lo preguntaría porque esto me parece más específicamente primer parcial. Sin embargo, se los puse acá. Los glóbulos rojos o eritrocitos. Esto de acá que hablamos, chicos, ¿dónde está? Acá. Los elementos de la sangre, los glóbulos rojos. Tienen un nacimiento diferente dependiendo la edad de uno, ¿sí? La edad del individuo. Cuando uno es un embrión, acuérdense que primero se llama embrión y luego a partir de la octava semana en adelante se llama feto, ¿sí? Entonces, las primeras semanas de vida, es decir, el embrión produce glóbulos rojos a través del saco vitelino, ¿ok? Lo que acabo de decirles ahora, de explicarles de la célula madre que está en la médula ósea, esto es de la vida de un adulto. Pero en el bebé, que primero es embrión, primero se llama embrión, los glóbulos rojos se producen del saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación, cuando ya es feto, se produce en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y desde el tercer trimestre, o sea, desde el tercer trimestre de gestación en adelante hasta ahora, hasta la muerte, hasta la edad adulta, se produce en la médula ósea, que es lo que les acabo de decir. La médula ósea está dentro, es como, claro, el lugar interno de un hueso, ¿sí? Específicamente de los huesos planos y largos en este caso. No va a ser pregunta
de examen. Lo que va a ser pregunta de examen, eh, esto de acá, ¿dónde se produce y de quién? Acuérdense, en la vida adulta, la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea está ubicada esta célula madre principal, la célula madre de todas, la abuela, tatarabuela, la principal, ¿ok? Entonces, quédense con eso. Los glóbulos rojos, dependiendo en qué etapa de la vida estamos hablando. Bueno, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? Ok, específicame tu pregunta. ¿En qué parte de qué parte de la vida? Bueno, cuando uno es embrión en el saco vitelino, cuando uno es feto, o sea, en el segundo trimestre, pues en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y del tercer trimestre en adelante hasta la vida adulta en la médula ósea. ¿Ok? Pregunta de examen, chicos. Esto tómenle una foto, grábense, por favor, tómenle una foto a esto. Esto ha preguntado tantas veces, o sea, de verdad. Preguntó el año pasado, el anteaño pasado, el anteanteaño pasado, siempre pregunta esto. Regulación de los glóbulos rojos. Se los pongo así separado para que no se confundan los conceptos, porque lo que hace el doctor es agarrar de acá, llevarlo para allá y llevarlo esto para acá. Ustedes tienen que tener bien claro esto. La regulación de los glóbulos rojos depende de qué me estás hablando. O sea, la regulación de la producción o la regulación de la maduración de los glóbulos rojos es muy diferente. La producción de los glóbulos rojos. ¿Quién se encarga o dónde se encarga esta regulación de producir más o menos glóbulos rojos? ¿De qué depende? Bueno, depende de dos cosas. De la eritropoyetina, que es una hormona que está ubicada o que produce las células renales. Ojo, eritropoyetina, por eso se llama así también. Eritrocitos, eritropoyetina. Bueno, eritropoyetina se va a encargar de la producción de los glóbulos rojos. Ojo, no de la maduración, de la producción, ¿ok? Y punto número 2, la oxigenación tisular, la hipoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lugar donde hay muy poco oxígeno, tu cuerpo es muy inteligente y tiene que entrar en homeostasis y sabe que necesitas más glóbulos rojos, porque ustedes saben la función de los glóbulos rojos que viene a ser esto de la oxigenación, del intercambio, ¿no? Del oxígeno. Entonces, em, si tú estás en un lugar donde hay poca cantidad de oxígeno, esto va a hacer que tu cuerpo, tus células produzcan más glóbulos rojos, ¿ok? Em, Ahora, se los puse entre paréntesis porque el doctor en sus preguntas de exámenes a veces les coloca como oxigenación o a veces como hipoxia. Bueno, solo por si acaso. Recalcarles que el glóbulo rojo o eritrocitos se encarga de eso, de transportar el oxígeno a los tejidos y a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Ese intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono se da gracias a esta función de los glóbulos rojos. Por eso es que es importante saber cómo se regula su producción y de qué depende la maduración de estos. Básicamente, ¿qué hace el glóbulo rojo? ¿Qué hace esta célula? Bueno, esta célula que va a circular por toda la sangre, o sea, por todo el plasma, por toda la sangre de arriba a abajo, lo que hace es como que va a todas las células y recolecta o recoge todo el dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono es malo, ustedes saben, es como la basura, digamos, como que la célula va trabajando y acumula en un basurero todo el dióxido de carbono y el glóbulo rojo va y esa basura, o sea, ese dióxido de carbono lo agarra y se lo lleva y lo lleva a los pulmones, ¿no? Para hacer este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono.
Entonces agarra ese desecho, ese dióxido de carbono y lo transporta a los pulmones para eliminar por la respiración. Y luego por el pulmón agarra el oxígeno y lo traslada el oxígeno para llevar a las células. Entonces transporta el dióxido de carbono, el CO2 y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que ustedes tienen que ustedes sepan esos dos conceptos y sepan diferenciarlos. ¿De qué depende? ¿Quién se encarga de la producción de que haya más o menos glóbulos rojos? La eritropoyetina, esta hormona. Y la oxigenación tisular. Si yo estoy en un lugar que tiene poco oxígeno, ¿qué va a pasar con mis glóbulos rojos? Se van a duplicar, se van a producir más, ¿sí? Bien. La maduración. ¿Quién se encarga de que esos glóbulos rojos crezcan y maduren para que puedan cumplir bien su función? Pues hay dos componentes. La cianocobalamina, que hace referencia a la vitamina B12, entre paréntesis, y el ácido fólico, que es la vitamina B10. Igual, en los exámenes chicos siempre les ha preguntado como, no como vitaminas, sino con sus nombres propios, o sea, como cianocobalamina y ácido fólico. Entonces, ¿quiénes se encargan de la maduración de los glóbulos rojos? Cuidado que estén poniendo la eritropoyetina y la oxigenación. No. De la maduración se hace cargo la cianocobalamina y el ácido fólico. Estas dos vitaminas, chicos, lastimosamente hay que consumirlas. O sea, esto es por fuera. Esto es externo para la maduración. Mientras que esto de acá es interno, esta regulación, si se dan cuenta. No sé si alguien tiene hijos o tal vez hermanitos o alguien que tenga alguna hermana o mamá que esté embarazada. Las embarazadas toman ácido fólico, ¿verdad? Necesitan ayudar a que el bebé pueda madurar también los glóbulos rojos. Y para eso es importante tomar ácido fólico. Para eso y para la función neurológica y otras cosas. Pero bueno, acuérdense de eso. Para madurar, para que mis glóbulos rojos maduren, necesito vitaminas que tengo que consumirlas de afuera. La cianocobalamina y el ácido fólico. Para la maduración, repitan una y otra vez, ¿ok? Hierro. Esto, bueno, ha sido, para primer parcial hubiera estado bueno. Ahora para el final no sé si les sirva mucho, pero igual se los menciono por si acaso. Sobre todo lo que está en amarillo, chicos. ¿Cuánto hierro tenemos en el organismo? 4 a 5 grados. El hierro almacenado. ¿Qué se llama el hierro almacenado? Ferritina. ¿Ok? La ferritina es el hierro almacenado. Por si acaso. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el intestino delgado, para los que no sabían. Básicamente el intestino delgado absorbe todo, se encarga de la absorción y el colon. Pero sobre todo el intestino delgado absorbe muchos nutrientes, más que el colon. El transporte del hierro, perdón. ¿Quién transporta el hierro? La transferrina. Por eso lleva el nombre de trans. Trans se encarga de transportar, o sea, todo tiene un sentido. Si no saben cómo responder una pregunta, lean bien la pregunta, o sea, busquen bien las iniciales. En medicina, en el área de la salud, ayuda bastante. El requerimiento diario de hierro, esto preguntó una vez, un año, no recuerdo si en un final o en un primer parcial, me parece que de un primer parcial, pero bueno, la respuesta fue de 1 a 1.5 miligramos por día. Si no lo sabían, es lo que deberíamos consumir de afuera, el hierro, requerimiento diario. Las pérdidas diarias, no, nunca preguntó. Bueno, ¿qué tienen que saber? ¿Cómo se llama el hierro almacenado? A veces ustedes se confunden con la transferrina, pero les estoy recalcando ahora, chicos. Transferrina se encarga del transporte. ¿Ok? O sea, no se pueden equivocar. Regresamos a los glóbulos blancos. Habíamos dicho glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, los glóbulos blancos los podemos dividir en granulocitos y agranulocitos. También los podemos dividir en los fagocitos y en los inmunocitos. Estos fagocitos
van a ser 4, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y los inmunocitos. Inmunocitos, los linfocitos. ¿Ok? Recuerden, tenemos dos tipos, linfocito T y linfocito B. Linfocito T y linfocito B. La B era la que daba origen a las células plasmáticas. Esto es algo que había agregado como para que ustedes se les quede de memoria. Puse un dibujo y todo porque la verdad es que no sé qué más hacer para que ustedes puedan memorizar esto. Porque es pregunta de examen. Este cuadro, tómenle foto, tómenle screen, dibujen, escriban, lean, repitan, expliquen. Es importante y eso iba a ser una pregunta de examen. Así como de las células, lo que vimos, de las organelas, de los trastornos del desarrollo de las células, esto también es importante. Bueno, los glóbulos blancos, como les había dicho inicialmente, más que saber esta clasificación de acá, entre fagocitos e inmunocitos, tienen que saber esta clasificación de memoria, porque fija que tiene una pregunta acá. Bueno, granulocitos son 3. Agranulocitos son 2. Y para que, porque la verdad es que no sé qué más hacer para que entiendan y se les quede, porque literal se los pinto en colores, hago todo como para que de verdad puedan entenderlo. Bueno, ahí está. Les había dicho que lo que lleva a la A adelante significa sin granos, sin o no tiene granos, estos granitos en su interior. Que habíamos dicho que esto se ve en el microscopio, estas células, estos granitos se ve en el microscopio, ¿sí? Bueno, los granulocitos son 3. Yo les he creado un memotecnio, esto no hay en ningún libro, este es mío, pero se los comparto para que al momento del examen puedan ese momento acordarse del memotecnio, ¿ok? Bueno, son 3. Los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Mi memotecnio es BEN, ¿ok? Tipo de BEN 10. Acuérdense de eso. Se los puse esta fotito de un chico con granos, como para que puedan entender. BEN, porque es un nombre de un varón, ¿no? Entonces, esta foto de un chico con granos, BEN, granulocitos, BEN. Inmediatamente ustedes se acuerdan de este memotecnio, BEN con B labial, con B grande, van a decir en su mente, a ver, BEN, esta B era de basófilo, esta E era de eosinófilo, porque si se pueden a pensar, o sea, fíjense que no hay otra E, o sea, no hay otra N, son iniciales únicas. Entonces, E, eosinófilo, N, neutrófilo. Entonces, eso, simplemente acuérdense de este memotecnio y de este chico con granos. El BEN eran las células, los glóbulos blancos, los leucocitos, lo mismo que tienen granos en su interior. Entonces, acuérdense de este memotecnio. O escriban en su examen. Una vez que les llegue el examen, acuérdense y escriban los granulocitos B a granulocitos MOLI, ¿sí? Y bueno, estos granulocitos no tienen granos, son 2, monocitos y linfocitos. Sin embargo, yo les he dicho varias veces que los linfocitos pueden ser linfocitos T y los linfocitos B. Y hemos dicho que los linfocitos B, los T mueren ahí, o sea, los linfocitos T se quedan ahí. Mientras que los linfocitos B dan origen todavía a otra célula hija que viene a ser las células plasmáticas. Entonces se los puse aquí más por si acaso, pero está dentro de los linfocitos, ¿ok? Los granulocitos, nuestro material va a ser Molly. Yo tengo una compañera acá en el hospital que se llama Molly. Entonces me acordé de ella y dije, bueno, como para que ustedes sepan, Molly es una chica, hace referencia a, no tiene granos, por eso se los puse esta imagen como libre de granos, para que se acuerden. A granulocitos, el mismo tiene era Molly. Molly, mo de monocito, li de linfocito. Y la doctora me dijo que el linfocito, que dentro de la clasificación del linfocito, me acuerdo del linfocito B que da origen a las células plasmáticas. Bueno, entonces a granulocitos no tiene granos, esta chica no tiene granos, reluciente. Bueno, granulocitos, cada uno tiene una función, eso es algo que también tienen que saber porque ha sido preguntado en examen y yo les preguntaría fija, obviamente es importante. Es importante porque son bioquímicos y esto también les va a servir más adelante, ¿sí?
El neutrófilo, hemos dicho que está dentro del grupo de los fagocitos. Bueno, se encarga de fagocitar, se encarga de... Sí, eso básicamente de fagocitar, de actuar frente a la inmunidad, a la lucha frente a las respuestas bacterianas, a las infecciones, ¿ok? No es importante para eso. Fagocito, listo. Eosinófilo, muy importante. Combate las infecciones parasitarias y alérgicas. Infecciones parasitarias, sobre todo en los niños chiquitos. En Bolivia no tanto, pero tal vez en otros países que eh, en las zonas rurales, en las zonas selváticas, países con muy bajos recursos, en los lugares de África, las infecciones parasitarias todavía son una causa frecuente de muerte en los niños. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Qué célula sale a la defensiva cuando este niño tiene un parásito? Tiene bichitos, cuando vas a las zonas rurales. Sí, mi hijito tiene bichitos en su panza, en su estómago tiene bichitos, ¿tienes alguna medicina para los bichitos? Bueno, ¿quién se, ha- quién, quién se carga de combatir estas infecciones parasitarias? Una célula que es un granulocito que se llama eosinófilo. Es la única. Chicos, eso tienen que saberlo porque cada célula, cada glóbulo blanco tiene una función diferente y es propia. O sea, no comparten estas funciones. No es que el eosinófilo se encarga de esto también de esto, no. El eosinófilo solo sale frente a las infecciones parasitarias y alérgicas. Cuando hay alguna reacción alérgica, el eosinófilo se aumenta. Entonces, cuando ustedes vean en el laboratorio, em, claro, en el laboratorio, en la muestra de sangre, en los resultados, les va a aparecer ahí glóbulos rojos, tanto, valor de tantos, glóbulos blancos, tantos, glóbulos blancos, 2 puntos, neutrófilos, tanto, eosinófilos, súper aumentado, va a estar ahí marcado en rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el médico que lo pidió está sospechando de este niño que tiene una infección parasitaria. Y o alguien que vino por una alergia, le piden estos laboratorios y el eosinófilo va a salir aumentado de valor. ¿Por qué? Porque simplemente empezó a multiplicarse para combatir esta infección parasitaria y alérgica, ¿sí? Salió a la defensiva, porque este niño tiene un parásito o está cursando una reacción alérgica, sale el especialista, que es el eosinófilo, a combatir y a luchar, ¿ok? No sé si se entendió. Bueno, basófilo también es un granulocito, también tiene granos en su interior. ¿De qué se encarga el basófilo? Bueno, de liberar el anticoagulante heparina. La heparina es un anticoagulante muy importante que vamos a ver ahora con más detalle. Pero bueno, nadie más se encarga de esto, solo el basófilo. Siguiente, agranulocitos. No tiene granos. Hemos dicho mole. Acuérdense de mi compañera que se llama mole. Bueno, moli, mo de monocito. Un fagocitario, igual que el neutrófilo. Fagocitario. Hemos dicho que este monocito da origen a, aquí les había puesto, monocito, a los macrófagos. Monocito. Le voy a agregar por las dudas, por si acaso. Macrófagos. Bueno, nunca ha sido pregunta de examen, pero para que ustedes lo sepan que los monocitos dan lugar o origen a los macrófagos. Moli, li del linfocito. Y la doctora me ha dicho 1000 veces que se divide en linfocito T, que se produce en el timo cuando soy chiquito, y linfocito B, que da origen a las células plasmáticas. Bueno, ¿de qué se encarga el linfocito? De dar una respuesta inmunológica con anticuerpos. Los antígenos, que son los cuerpos extraños de afuera, cuando ingresan a nuestro cuerpo, nuestras células se activan dando una respuesta generando anticuerpos. ¿Quién genera estos anticuerpos? Específicamente las células plasmáticas. Pero las células plasmáticas hemos dicho que vienen de los linfocitos, ¿sí?
Bien, me cansé. Bueno, no sé si se entendió, pero acuérdense de esto. Granulocitos B de Ben 10, un chico con granos, B, basófilo, eosinófilo, neutrófilo. A, granulocitos sin granos, moli, monocito y linfocito. Y lo que está con amarillo sobre todo ha sido pregunta de examen, ¿sí? Bueno, la fisiopatología, lo que les decía, que en el laboratorio van a tener un recuento alto o bajo de neutrófilos, está muy aumentado. Por eso es que ustedes, por eso es que esto es pregunta de examen para ustedes, porque ustedes son bioquímicos, entonces tienen que saber cuando está elevado los eosinófilos, ¿por qué estará elevado en este paciente, en este señor, en este niño el eosinófilo? Qué raro, ¿no? Ah, no, no es raro, porque a mí en segundo año me enseñaron que cuando el eosinófilo está elevado es porque puede ser que el paciente esté cursando una infección parasitaria o esté cursando una alergia. Entonces, bueno, revisan la historia clínica. Ah, sospecha de teniasis intestinal, sospecha de ascariasis. Ah, bueno, sí, este niño viene del campo, este niño viene de la zona rural, viene de la selva. Con razón. Ah, mira, qué inteligente eres. Ah, sí, me acordé de la clase de fisiología. Entonces, cuando está elevado es por algo, cuando está bajo es por algo, ¿sí? Se los puse este cuadrito. Esto no lo hice yo, este cuadrito lo copié, pero me pareció importante porque acá más o menos menciona en qué casos está elevado. Esto seguramente lo van a ver ustedes más adelante cuando estén más grandes. Pero bueno, más o menos te dice en qué casos está elevado, en qué casos no está elevado, ¿sí? Acá lo que rescato es de los eosinófilos que se elevan en las reacciones alérgicas. Miren que los basófilos también. Sin embargo, esto es muy propio de los eosinófilos. O sea, estos son los que se elevan en las reacciones alérgicas más que los basófilos. ¿Ok? Infecciones parasitarias y enfermedades autoinmunitarias. Importante, eso también quisiera mencionarlo en mi diapositiva, estos tres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, de acá algo importante. Parece que esto es lo más importante, los eosinófilos. Bueno, la inmunidad, chicos, de nuestro cuerpo, o sea, el sistema inmunitario, tenemos dos tipos de inmunidad como seres humanos. La inmunidad natural propia de nosotros con la que nacemos, también llamada inmunidad innata, inmunidad inespecífica, es lo mismo, son sinónimos. Y la otra que es la inmunidad adquirida o la que adaptamos, adaptativa o específica, ¿ok? Lo mismo, el doctor usa estas mañas para confundirlos. Bueno, dos tipos de inmunidad, natural y adquirida. Natural con la que yo nazco. Bueno, ¿cuál es esta? Esa inmunidad natural es activa a través de mis propios anticuerpos que yo tengo, que mis células producen. ¿Ok? Estos anticuerpos propios se van a generar gracias a dos cosas. A una forma natural propia, es decir, la exposición a agentes infecciosos. Por eso es muy importante también cuando somos chiquitos, a veces em, es importante también exponernos frente a ciertas cosas, porque así nuestro cuerpo va generando inmunidad y de grandes, nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras células y vamos luchando y ya no nos enfermamos como nos hubiéramos enfermado si fuera la primera vez. Pero bueno, muchos padres no entienden eso y son muy sobreprotectores, sobre todo los padres primerizos, y no quieren que camine descalzo, aun si el piso está brillando, reluciente, está súper limpio. No quieren que se enferme, no quieren que le dé una diarrea, no quieren, o sea, no estoy diciendo que sí, que, ay, no, que se enferme, no, pero a veces eso escapa de nuestras manos, ¿sí? Y cuando somos pequeños, cuando somos niños, está bien que esto pase, es parte del crecimiento, es parte de la naturalidad del ser humano, porque así también nuestro cuerpo empieza a crear anticuerpos. Y cuando nos vuelva a pasar por segunda, tercera vez con este mismo microorganismo, ya no nos va a agarrar tan fuerte como la primera vez. Pero bueno, hay padres que no quieren nada, que no toque el piso, que no toque esto, que no toque el otro. No estoy diciendo que está bien que lo haga, pero hay muy sobreprotectores y
Ok, pensé que se había cortado. Y bueno, es importante porque nosotros creamos este tipo de inmunidad, ¿sí? La exposición a agentes infecciosos. Y la artificial, que está también acá, ojo, artificial, esto pregunta de examen, la vacunación. Cuando nos empiezan a vacunar de chiquitos, qué es la vacunación? ¿Qué son las vacunas, chicos? Son estos antígenos que van a entrar pues, a través de la vacuna, nos inyectan básicamente estos antígenos y nuestro cuerpo lo que hace es generar anticuerpos frente a estos antígenos. Así cuando me venga la enfermedad como tal, mi cuerpo ya luchó una vez cuando me vacunaron y ahora cuando me venga la enfermedad en serio, no voy a tener el mismo problema, ¿sí? La reacción va a ser diferente. Mi cuerpo ya pasó por eso, ya está preparado, ¿ok? Muy importante. Entonces, inmunidad natural a través de anticuerpos propios. Mis anticuerpos propios de mí se generan cuando yo tengo exposición a agentes infecciosos y cuando me vacunan. Cuando me vacunan, cuando ingresan estos antígenos, mi cuerpo produce anticuerpos propios. Bien, la inmunidad adquirida o adaptativa o específica es la inmunidad hace referencia a la inmunidad pasiva. ¿Qué significa esto? Que no son mis propios anticuerpos, por eso es pasivo, porque mi cuerpo no se activa generando anticuerpos, sino que me ingresan a mí anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, esto puede ser de forma natural y de forma artificial, así como acá que puede de forma natural y artificial. Acá puede ser natural por los anticuerpos maternos, cuando nosotros, por eso es importante también que nos den la leche materna, porque a través de la lactancia, la madre a través de la leche nos pasa anticuerpos. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que se transporta a través de la leche. Entonces, importante ese contacto, ese consumo de la leche cuando somos bebitos. Por eso han debido escuchar ustedes que es importante dar la leche materna hasta los 2 años de vida, incluso, porque si tú le das hasta los 2 años, lo estás protegiendo al niño hasta su edad adulta como no te imaginas. Así que es muy, muy importante. Hay muchos estudios de esto, de dar la leche materna hasta los 2 años. Pero bueno, las mamás ahora están acostumbradas a dar solo 6 meses porque les duele, porque les muerden, ya son grandes. Pero en realidad el beneficio que tiene es increíble. Entonces los anticuerpos maternos se pasan a través de la leche materna, de forma natural. De forma natural la mamá está pasando al bebito para toda su vida estos anticuerpos, de forma pasiva, ¿sí? De forma pasiva. Y la forma artificial es cuando producen anticuerpos de otro organismo. Esto es muy raro, pero bueno, te ingresan anticuerpos eh, de otro organismo, animal, humano, a través de experimentos. Bueno, inmunidad natural adquirida. La natural es activa porque mi cuerpo se activa para producir anticuerpos propios, de forma natural y de forma artificial. Cuidado que se confundan en el examen y piensen que esto va acá. Y la forma adquirida que es pasiva, porque yo no hago nada, mi cuerpo no hace nada, simplemente me inyectan. Mi mamá me pasa anticuerpos y me inyectan anticuerpos. ¿Listo? Enfermedades autoinmunitarias, esto no creo que pregunte. Plaquetas. Las plaquetas, hemos dicho que son otro grupo de células, ¿no? Repasamos de nuevo, vamos chicos, despierten. Sangre, hemos dicho plasma y elementos formes. Elementos formes, plasma hemos dicho agua, ¿no? Elementos formes dijimos glóbulos rojos o eritrocitos, lo mismo, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas. Ahora vamos con las plaquetas. Estas plaquetas son especiales, son células que no tienen núcleo, las demás que vimos sí. Cuando tú los llevas al microscopio no tienen núcleo. Bueno, decidieron llamarlas así, plaquetas o también llamados trombocitos, ¿sí? Bueno, muy, muy importante porque se encargan de la coagulación, ¿ok? A ver, cositas importantes. Esto acá, que no sé si les pregunté en su final.
la formación del tapón plaquetario y la estructura de la plaqueta. Bueno, lo que les acabo de decir, estas plaquetas son células que van a ayudar a la coagulación, o sea, mm, para los que no entienden esto y no lo estudiaron en su momento, cuando una persona se cae o se corta la mano o el pie, empieza a sangrar. Bueno, todo en tu cuerpo está creado por algo y para algo. Entonces ahí es cuando tú estás sangrando un montón, ahí, ¿quiénes salen a la defensiva? Las plaquetas. Ayudan a detener este sangrado, ¿sí? Y también cuando tú te caes y demás, estas van a ayudar a que se pueda, a que tu cuerpo pueda cicatrizar bien esa herida, ¿ok? Em, estas plaquetas tienen solo estos tres componentes. Son simples las plaquetas, células muy simples. Mitocondrias, glucógeno y gránulos. Y no tienen núcleo. Ojo, no tienen núcleo. Bueno, formación del tapón plaquetario. Cuando se rompe cualquier vaso sanguíneo, las plaquetas se van a juntar, se van a como agrupar para formar un tapón que hace referencia a un coágulo, ¿sí? Para que deje de sangrar esta persona, para detener el sangrado. Este coágulo luego se va a secar, se va a transformar en, como en una costra, digamos, y va a ir cicatrizando sucesivamente. Bueno, para que esto se forme se necesita la adhesión de la plaqueta, la activación, la agregación y la secreción. No sé si es pregunta de examen, em, pero esto sí, quédense con eso. Esto de acá se los menciono por las dudas. Los componentes de la microcirculación, tómenle una fotito nomás, no se queden mucho tiempo en esta parte de acá. Microcirculación, sobre todo la microcirculación que está ubicada en la periferia, ¿no? De nuestras manos, de nuestros pies, en la punta de los dedos, de los pies, los vasos más chiquititos, las arteriolas, metaarteriolas, el esfínter precapilar, los capilares verdaderos, luego del otro lado de las venas, los canales preferenciales, los poros capilares y las vénulas. Esto de acá me parece importante, vamos a pasar. Esto de acá me parece importante. Las vías de coagulación, tenemos dos tipos de vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas dos vías van a llegar a una vía común, ¿sí? Vías de la coagulación, o sea, factores que van a ayudar a que se produzca la coagulación. Para que se produzca la coagulación, no es así nomás, hay que entender este proceso, estas vías, ¿sí? Que son dos, intrínseca y extrínseca. ¿Qué es la pregunta de examen? ¿Cómo inicia? O sea, no tienen que saber de memoria este paso a paso de cada una. Lo que tienen que saber es que inician de una forma diferente. La vía intrínseca inicia con el factor 12. El factor 12 de coagulación. ¿Cuántos factores de coagulación tenemos? Pues tenemos todos estos, chicos. Tenemos 12 factores de coagulación. 12. Cada factor de coagulación tiene otro nombre que lastimosamente el doctor usa estos sinónimos, ¿sí? Usa este sinónimo de acá. El factor 1 tiene un nombre, el factor 2 tiene otro nombre, el 3, el 4, y no les pone así de fácil. A veces usa estos nombres de acá. Bueno, ¿qué tienen que saber? Que la vía intrínseca inicia con el factor 12 y la vía extrínseca inicia con una lesión de los vasos sanguíneos, con un traumatismo, alguna lesión, y ahí las plaquetas se activan. ¿Ok? Intrínseca, factor 12, extrínseca a través de la lesión de los vasos sanguíneos. Bueno, estos factores de coagulación, que les he dicho que son 12, ¿qué es lo que tienen que saber acá? Esto de acá. Esto, típica pregunta de examen. Esto igual tómenle una foto, que esto es muy importante. Aunque no lo entiendan, chicos, tómenle una foto porque tienen que memorizar esta diapositiva.
La vitamina K es muy, muy importante. No sé si alguien entendió esto de la función de la vitamina K cuando el doctor les explicó. Pero bueno, la vitamina K tiene funciones junto con las plaquetas que nos van a ayudar en la coagulación de la sangre, ¿sí? Esta vitamina K mm, en relación a estos factores de coagulación que son 12, de estos factores de coagulación, o sea, para que se formen estos factores de coagulación, hay 4 factores que dependen de la vitamina K. O sea, se llaman factores dependientes de la vitamina K. Para que se formen estos factores, necesitan sí o sí la vitamina K. ¿Ok? ¿Pero qué factores son esos? Bueno, te estoy diciendo que son 12 factores de coagulación, pero de esos 12 solo 4 dependen sí o sí de la vitamina K. Y me gustó mucho esta foto, esto tampoco lo hice yo, pero miren que la K tiene como 4 rayas, para que ustedes se acuerden que la K está hecha con 4 rayas y son 4 factores. Esto preguntó el doctor el año pasado, me fijé, preguntó el anteaño pasado, el anteaño pasado. Entonces, como les digo, tienen que saber. Lastimosamente no siempre preguntan números romanos, ojalá todos sepan los números romanos, es muy básico, pero también pregunta así, con sus sinónimos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Yo se los he puesto acá porque son 4. Factores dependientes de la vitamina K, son 4. Si no se acuerdan cuántos son, dibujen a la K. 1, 2, 3, 4. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. El factor 2, también llamado protromina. El factor 7, también llamado proconvertina. El factor 9, llamado factor antihemofílico, B o factor Christmas, más conocido como factor Christmas de Navidad, acuérdense el factor 9. El factor 10, el factor de Stewart-Power. Es feo, lo sé, para mí también fue horrible en su momento, pero quédense con esto, chicos, o sea, memoricen aunque sea esto sí o sí a la fuerza, porque preguntó y es importante saber esto. Y no tienen que memorizar todos los sinónimos, solo de lo que les acabo de mencionar, del factor 2, ¿qué se llama el factor 2? ¿Qué se llama el factor 7, el factor 9 y el factor 10? ¿Sí? Y obviamente saber que estos 4 dependen de la vitamina K. Esto es un montón, esto no. Eso de acá. ¿Qué órganos sí se pueden trasplantar? Hay órganos que se pueden trasplantar y otros que no. Nosotros en nuestro medio, en Bolivia, no es un país lastimosamente desarrollado. Todos saben tal vez de la médula ósea, del riñón. Eh, Estoy segura que 90% de ustedes no saben que esta lista de acá, estos 13 órganos sí se pueden trasplantar. Así que bueno, como conocimiento también es importante, parece una pregunta de examen, ¿qué órganos se pueden trasplantar? O sea, no solo en Bolivia, en todo el mundo. ¿Qué órganos tienen el permiso para ser sacados de una persona y poder usarlos en otra? El corazón, trasplante de corazón, riñón, ya sabemos, en Bolivia hay un montón. El hígado, en Bolivia hay muy poco, pero hay. El trasplante de hígado, pulmón, trasplante de pulmón, qué interesante. Trasplante de páncreas, el trasplante de piel, médula ósea, trasplante de córnea, trasplante de hueso, de tendones, de cartílago, vasas arteriales, intestino. Se los puse como que lo que más pregunta el doctor, el hígado, el pulmón, el páncreas, piel e intestino, ¿sí? Igual no se centren mucho en esto, o sea, para que ustedes sepan que hay una lista larga. Bueno, esto de acá igual es complicado entender. Bueno, ya va a acabar.